Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023 y esta es La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. El 27 de marzo de 2020, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que le daba facultades extraordinarias a la Secretaría de Salud para hacer frente a la pandemia causada por el virus de COVID-19. Esta semana, el Ejecutivo de nueva cuenta publica un decreto, pero ahora para terminar con estas facultades extraordinarias, producto de que la emergencia por el COVID-19 ha terminado. Esto en congruencia con la decisión de la Organización Mundial de la Salud y además otros países han tomado este mismo camino. Prueba de ello es que ahora Estados Unidos ha tomado la decisión de terminar con el título 42, lo cual ha generado una oleada masiva de personas que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos para tratar de beneficiarse, probablemente de manera equivocada, de las medidas extraordinarias que estuvieron vigentes durante la emergencia del COVID-19 y que ahora han terminado. Sin lugar a dudas, todavía no terminamos de ver todas las consecuencias jurídicas y sociales de esta terrible pandemia que tomó la vida de más de 20 millones de personas. Donde sí hay medidas extraordinarias es en el INAI. Este órgano constitucional autónomo publicó un acuerdo mediante el cual se aprueban diversas medidas de carácter temporal para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, al no poder sesionar válidamente el pleno del INAI porque el Senado no ha hecho su trabajo. Estas medidas suspenden plazos y términos a partir del 10 de abril y hasta nuevo aviso, en tanto se logra que el Pleno tenga quórum. Solo para la emisión de resoluciones de los medios de impugnación y procedimientos cuya aprobación sea de exclusiva competencia del Pleno. Cuando sea posible, el INAI retomará sus tareas constitucionales, pero esto no sucederá en el corto plazo. En una resolución de la Suprema Corte que puso a prueba la tolerancia y disponibilidad del ánimo democrático de los distintos poderes políticos, el máximo tribunal constitucional del país determinó la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, el cual fue impugnado por distintos partidos políticos. Del análisis sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo correspondiente, 9 ministras y ministros votaron a favor del proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y coincidieron que el Congreso de la Unión transgredió la Constitución al violar los artículos 71 y 72 y votar como quiso, cuando quiso, el proyecto de decreto. Esto, dicho en otras palabras, implica que el Congreso de la Unión puede reformar leyes, pero no puede violar la Constitución. Y en este caso, violó la Constitución al no seguir el procedimiento legislativo establecido por la propia Carta Magna. Esta resolución de la Suprema Corte no es nueva. Hay distintos antecedentes que muestran que en casos similares ha decidido de manera similar. Ahora, una pregunta importante es ¿qué pasará con la otra parte del llamado Plan B? ¿Seguirá la misma suerte o podría recibir un tratamiento diferente a partir de que fue votado en un proceso diferente? Veremos qué ocurre. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto se ha convertido en texto vigente la controvertida reforma en materia de minería y agua que regresa, según el Congreso de la Unión, la Rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son de dominio directo de la nación, lo cual genera, por ejemplo, limitaciones a la posibilidad de concesiones en materia minera. Veremos si esta nueva normatividad fomenta el desarrollo minero o lo restringe. Y esto es importante para usted porque una cantidad importantísima de artículos y productos de su vida diaria son el resultado directo de la actividad minera. Otra nueva ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que es producto de la apresurada e inusual discusión de la última sesión de trabajo del Senado de la República es la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Esta nueva ley abroga, elimina la ley anterior y, a juicio del Congreso de la Unión, tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM tiene otros datos.
Este instituto emitió un comunicado donde expresa su preocupación por esta nueva legislación que, a su juicio, involucra a los militares en la toma de decisiones científicas del Estado, pero excluye a los particulares y a otros órganos públicos que también generan ciencia. Veremos qué ocurre con este importantísimo aspecto del conocimiento en los próximos meses. Para no perder ni ritmo ni costumbre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otra nueva reforma a la Constitución. Esta reforma establece que las legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios, podrán legislar sobre los símbolos estatales, como son el himno, el escudo y la bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local. Por supuesto, a juicio de varios constitucionalistas, esta reforma es absolutamente innecesaria, porque de acuerdo al artículo 124, esta facultad ya pertenecía a los estados. Pero otra reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación esta semana fue el esperado Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Al reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias, se creó este Registro Nacional cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias, utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF, para que en ella se integre el Registro Nacional de Obligaciones. Dicho de otra manera, si usted no le da la pensión alimenticia que el juez le ordenó para sus hijos, usted va a estar en este registro y distintos procesos y trámites no los podrá realizar. Para poner las cosas un poco más interesantes, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el INAI se han peleado en tribunales. La batalla legal consistió en una decisión del INAI de ordenarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que entregara una versión íntegra de un expediente relacionado con el hallazgo, en 2010, de fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, por corresponder a una investigación que se trata sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La CNDH le contestó al INAI que solo ella podía decidir si ahí había o no violaciones graves a derechos humanos, que eso no era competencia del INAI. Y por eso presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, la cual ya resolvió la Corte diciendo que el INAI tiene la razón, que aunque el INAI no es la autoridad competente para calificar qué sí y qué no es una violación grave a derechos humanos, sí tiene esa facultad para determinar, en materia de acceso a la información, qué expedientes deben de ser del dominio público con una versión pública o no. Esta semana, la Barra Mexicana Colegio de Abogados tomó la decisión de iniciar los trabajos para la formación de 3 nuevos capítulos en distintos estados de la República, específicamente en los estados de Tabasco, Morelos y Zacatecas. Con esta decisión, la Barra Mexicana Colegio de Abogados continúa en su camino de convertirse en un colegio con presencia nacional, consolidando las decisiones en beneficio de la abogacía. Recuerde que el próximo 26 de mayo es la tradicional comida de la amistad de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Este importante evento reúne a más de un centenar de abogadas y abogados para convivir, intercambiar puntos de vista y, por supuesto, fomentar la unidad en el gremio. Usted puede asistir con independencia de si es o no integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Por favor, tome nota de los datos de contacto en la información que aparece en pantalla. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.